Vamos a hablar del tema urbano con nuestro urbanista de cabecera, Marcos Barinas. A propósito tanto del discurso del presidente como de la aprobación de la nueva ley de movilidad, de tránsito y movilidad, que casi celebró mayoría de edad en el Congreso y que ha salido en una ley que, como muchas leyes dominicanas, es tan buena, que yo no sé si sirva para algo, pero vamos a ver qué dice el que sabe, que yo soy una lega, de tanto de la ley como de sus posibilidades de aplicación y de la perspectiva del tránsito nuestro. Muy buenos días. Buenos días, Altagracia. Bueno, yo lo primero que hice después de ver en el discurso del presidente, que él habló del tema del transporte, se repite otra vez, Danilo, hablando de temas urbanos. O sea, en su primer discurso habló de urbanismo sostenible, cosa que yo nunca había oído en un discurso de un presidente de nuestro país. Y ahora habló del tema de la transportación y habló de un sistema integrado de transporte, del Instran y de una serie de instituciones vinculadas a la ley 6317 de transporte, tránsito y seguridad vial. Y por tanto, en ese contexto, yo lo que decidí fue, déjame ir a ver la realidad. A veces uno se aleja de la realidad, sí, sentado en sus escritorios. Con ahí mucha uno, comodidad, el aire acondicionado nubla la razón. Los arquitectos y los urbanistas tratando de dominar el mundo desde un escritorio, sin saber lo que está pasando afuera. Y yo, mire, arranqué para el 9. Al 9 de la Duarte, y me hice como un trabajador cualquiera que sale de trabajar en un supermercado ahí en la Isabel Aguiar y tiene que ir a Los Tres Ojos. Cruzar la capital. Cruzar la capital en diagonal, eso fue lo que yo dije, déjame ver lo que ocurre, ¿no? Me tomó 1 hora y 45 minutos, no era hora pico. Me costó muy barato, de hecho, o sea, yo pagué 60 pesos para ir. Vamos a ver, espérate, para que la gente entienda qué fue lo que hiciste. Tú te montaste en una guagua en el... Yo llegué al 9 y primero pregunté, oye, ¿cómo yo llego a Los Tres Ojos? Porque no hay información de ningún tipo, o sea, aquí no hay un mapa que te indique cuáles son las rutas de transporte que hay para yo saber cómo yo llego del 9 a Los Tres Ojos, que me planteé esa situación. La gente me dijo, mira, tú coges una guaguita voladora aquí o un carrito, vas a la Duarte con París y de la Duarte con París te bajas, tomas otro y llegas a Los Tres Ojos. Lo cual hice, me costó 60 pesos, son aproximadamente 19 kilómetros y me tomó 1 hora y 40 minutos, no en hora pico, se supone que es más en hora pico. ¿Cuántos vehículos? 2 vehículos tomé. Me monté en una guaguita que se supone que son de 10 pasajeros, meten 18 porque le meten una línea de asientos más. Me bajé en la Duarte con París, duré como 20 minutos en la Duarte con París esperando una guagua que iba a Los Tres Ojos que nunca apareció y me monté en un carrito público. Y en el carrito público me dejó en el mismo medio de la autopista Las Américas, abajo de un puente peatonal, me deja en el mismo medio de la autopista Las Américas, los carros pasándome por arriba y una señora con unos niños pequeñitos esperando otro vehículo de transporte público. ¿Y tú no le contaste de la ley de tránsito, movilidad y seguridad pública a la señora que bajaron ahí en el medio? Ahí voy. Bueno, entonces, después de ver esto y de darme cuenta, retomar otra vez lo que es la realidad del transporte diario de la gente que tiene que ir a sus trabajos y volver a su casa, el costo y las implicaciones de esto, que no es caro, es muy barato, pero es barato. En esa ruta. ¿Y en qué condiciones? En esa ruta. ¿Y en qué condiciones? Oye, las condiciones en las que tuvimos que transportarnos ahí fueron terribles. Entonces, la ley 6317, vamos allá, se supone que debe regular y supervisar la movilidad, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana, ¿no? Lo primero que hace es que elimina 7 instituciones que tradicionalmente han regulado el tránsito en la República Dominicana, que son la DGTT, la OTTT, todas las TTTs, ¿no? Se van todas las TTT. La CART, la FONDET, AMET y AMETRASAN, todas las TES que hay en las siglas de las instituciones dominicanas, y forman una sola institución, que es el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, el Instran. El Instran es un organismo rector. Bien. De hecho, la ONSA y AMET dejan de ser instituciones públicas y pasan a ser instituciones público-privadas. Incluida la AMET, que es una policía. La ONSA y la OPRED pasan a ser instituciones público-privadas. Como una corporación. Como una corporación para entonces trabajar con el tema del tránsito y las rutas. Entonces, la ley eso es lo primero que hace, genera este instituto y se soportan nuevos principios básicos. Oye, cuando tú lees la ley está muy bien estructurada, toca todos los temas importantes que se suponen definición,
que tienen que ver con el tema del tránsito y la movilidad. Habla de movilidad urbana, desarrollo humano, desarrollo urbano, sostenibilidad ambiental, compromiso social. Hace una pifia y dice que un principio básico es la competencia desleal. Se supone ¿Cómo es que la competencia desleal es el principio? O sea, uno de los principios básicos de la ley es la competencia desleal. Es un error, porque en realidad debió decir que es la competencia leal y que se combate la competencia desleal, pero aparece como un principio básico. Ahora, ¿qué hace este instituto? Es un instituto muy poderoso. El Instituto del Transporte, quien dirija eso, va a tener una importancia en términos de funciones fundamental para las ciudades en Santo Domingo. Muy, muy poderoso, diría yo. No sé si tú has oído hablar de Robert Moses en Nueva York. Es el funcionario de Estados Unidos que tuvo más influencia en los años 50, un individuo que llegó a hacer todo lo que se le dio la gana. Él era el director de transporte en Manhattan y hizo lo que se le dio la gana porque tenía el poder para hacerlo, ¿no? O sea, yo asumo que el Instituto del Transporte podría tener ese tipo de poder porque, mira, entre muchas cosas va a planificar el sistema integrado de transporte para la República Dominicana. O sea, es nacional. Es nacional. Y va a planificar el sistema integrado de transporte, que va a iniciar en la ciudad de Santo Domingo, según indicó el presidente. Entonces, eso elimina, y eso yo no sé, porque tú eres urbanista, eso elimina el papel de las municipalidades. No, para nada, de los ayuntamientos, en este caso, que es el organismo que dirige los municipios. No, se supone que el Instran debe de trabajar con los ayuntamientos en la planificación de estos sistemas, ¿no? Pero no solamente eso, ellos también coordinan un observatorio de seguridad vial, que es algo muy importante. La Escuela Nacional de Educación Vial diseñará las políticas nacionales que ejecutarán los ayuntamientos. Y los ayuntamientos lo que van a hacer es hacer temas sectoriales en sus demarcaciones. Y también determinará y regulará el tarifario de tránsito. O sea, ellos van a definir los costos que van a tener los servicios de tránsito, ¿no? Esos son algunos de los aspectos que tienen que ver con la transportación pública, porque fíjate que estoy hablando de la transportación pública. La ley tiene que ver con muchos otros aspectos, no solamente con la transportación pública de personas. Implica la seguridad, o sea, hay normativas, por ejemplo, como que a la edad en que un niño puede estar en una parte del vehículo, si va a andar con silla o sin silla. Hay muchas cosas que son incorporaciones a la vida dominicana. Exactamente. Que lo que uno no sabe hasta dónde va a ser efectivo, pero aquí se hacen leyes para no cumplirlas. Claro. Sí, en ese sentido, la ley parece ser demasiado específica. O sea, toma muchos aspectos muy, muy específicos que yo considero personalmente que son más partes de un reglamento que de una ley, ¿no? Pero con la cantidad de reglamentos que tiene la ley, si se ponen más elementos en reglamento, uno como que no. Bueno, lo que sucede es que la ley hace un mandato, que yo creo que es un mandato que es muy importante y muy delicado. Dice la ley que en 6 meses se debe presentar al Poder Ejecutivo los reglamentos y estándares que se derivan de esta ley. En 6 meses. Estamos hablando de un país que ya tiene muy pocos reglamentos, que tiene muy pocas normativas, y esta ley ordena que en solo 6 meses se hagan esos reglamentos. Estamos hablando de casi 30 reglamentos. ¿Y quién es que tiene que hacer 30 reglamentos? Bueno, ahí es que viene la pregunta. Supone que es el instituto nuevo que sí se creó. La ley crea el instituto. Lo que yo no sé quién es el director, pero sí crea el instituto. Entonces deben de presentar estos reglamentos en 6 meses en un país donde hay muy pocos reglamentos, de manera que es muy rápido. Y hay otra cosa, la ley al final especifica, lo voy a leer textual, dice que toda ordenanza municipal que contradiga total o parcialmente las disposiciones de esta ley y sus reglamentos o disposiciones se considerará nula. O sea que si los municipios que de acuerdo a la ley de municipios son los que tienen la autoridad sobre sus demarcaciones sobre el tránsito, no van a poder dar las disposiciones de estos reglamentos. Entonces, ¿cómo en 6 meses algún instituto va a lograr coordinar con estos municipios para establecer un consenso y no genere una contradicción de poder entre el gobierno local, que es quien al final yo tengo el dolor de cabeza de entender que el instituto está creado por la ley, pero no está creado en términos concretos. Bueno, se deben de crear los reglamentos y que son administrativos incluso para este instituto, pero al mismo tiempo habla de los reglamentos
y estándares que van a soportar la ley. O sea que es una misión bastante compleja para 6 meses. Que yo creo que debe ser atendida con mucha urgencia por el gobierno. Estoy seguro que deben de estarlo haciendo. O sea, a veces nosotros no estamos al tanto de los movimientos que esté haciendo el gobierno. Probablemente en el gobierno, Marco, está el dolor de cabeza de qué va a hacer con los empleados que tienen 7 instituciones. Probablemente. Hay instituciones como la que está en el Play, ¿cuál es esa? La que está frente al Play, que tiene dos turnos de empleados para poder... sí. Todas estas instituciones se funden en ese instituto, y solamente el organizar esto es una tarea bastante difícil. Después hay una serie de aspectos que toca la ley que ya son muy específicos, que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, habla del tema de la cantidad de vehículos que debe transportar un vehículo. De la cantidad de personas. Sí, perdón. La cantidad de personas que debe transportar un vehículo, que dice que debe ser la que dice el fabricante. O sea, que esa guaguita en la que yo me monté... Que montó 18 y no 10. Se supone que son 10 que deben de montarse. Incluso habla de vehículos muy específicos, la ley. Habla de que autobuses de más de 21 pasajeros deben tener una puerta de entrada y una de salida. O sea que todas las guaguas que hay ahora mismo no servirían dentro de la ley para el esquema, ¿no? Porque las guaguas nuestras de 21 pasajeros son las que sale todo el mundo, donde se para el pitcher. Sí, nada más tienen una puerta. Nada más tienen una puerta. Entonces habría que ver cómo renovar esas flotillas o introducir estos nuevos vehículos. Se habla también de regular el transporte escolar. Aquí no existe. Bueno, hay transportación escolar privado. Claro. O sea, hay personas que se dedican a transportar niños de un lugar a otro. A pesar de que creo que en algún momento existió transportación escolar organizada. Bueno, hay colegios privados que tenían, en la época en que yo era estudiante, pero eran algunos colegios. Yo también llegué, pero eran pocos colegios. Eran pocos colegios. Sí, entonces ahora se supone que todos van a tener el mismo color, las mismas identificaciones y demás. También habla del tema de las motocicletas, que es un aspecto muy importante. Las motocicletas supuestamente no van a poder montar más de 2 personas, solamente van a ser conducidas. De hecho, todo conductor de transportación pública, ya sea motocicleta o sea un vehículo de 4 ruedas, debe tener más de 21 años o menos de 65 años. Una cosa, hay una serie de reglamentos que yo no sé si Marco tiene la respuesta, pero ¿qué papel asume el Estado? Porque yo te oigo diciendo, en una motocicleta no se va a montar más de 2 personas. Sí. Y creo que es correcto, porque eso es lo que pasa en todo el mundo. Así debe ser. Pero en un país donde el Estado ha sido incompetente para garantizar el transporte de la población. Ahí está. ¿Cómo aprobar una ley que establece algo que el que hace la ley sabe que no se puede cumplir? Eso es así, y sobre todo porque el nivel de accesibilidad que tienen nuestras ciudades, hay lugares donde no llega otro vehículo de transporte que no sea una Yo conozco motocicleta. un cabo de la Marina que estaba en Palenque y consiguió una casa en Caldera. Ajá. Y él pasaba con la mujer y 3 muchachos en un motor. Así es. Yo quiero que el que hizo la ley me diga qué va a hacer el cabo. Bueno, yo pienso que hay cosas, hay políticas que se pueden llevar, nuevos tipos de vehículos de transporte que no necesariamente son vehículos de 4 ruedas, pueden haber vehículos de 3 ruedas, pueden haber motores adaptados, como ocurre en muchos otros países semejantes a nosotros. Pero eso que tú apuntas es interesante, o sea, la ley toca temas que son muy específicos y muy difíciles de controlar, que debieron haber estado en un reglamento. Por ejemplo, la ley habla de que los carros no van a tocar bocina en las áreas urbanas. O sea, una ley que a mí me encanta y me fascina ese instrumento, me encanta. Pero ¿cómo tú controlas que la gente toque una bocina? O sea, que solamente tocarán bocina en caso de que haya una emergencia inminente. Yo te voy a hacer un cuento de unas bocinas ayer en el tapón que provocó el incendio. Gracias a Marco se nos acabó el tiempo. Vamos a la parte final del programa.